Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar esta apasionante historia, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo grandes obras de la literatura. Hoy te traemos 7 de julio, una de las más intensas episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. En esta novela, reviviremos los acontecimientos del 7 de julio de 1822, cuando la Guardia Real intentó derrocar al gobierno liberal. Nuestro protagonista, Gabriel de Araceli, nos guiará por los entresijos de esta lucha política y social que marcó la España del siglo XIX. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos el conflicto entre absolutistas y liberales, la tensión en Madrid y las consecuencias de esta revuelta en la vida de los personajes. Acompáñanos en este viaje al pasado y sumérgete en la historia. Capítulo 1. Madrid en tensión. El año es 1822. Madrid, la capital del reino, vive días de incertidumbre y zozobra. El ambiente está cargado de rumores, de miedos y de intrigas políticas. En las tabernas y en las plazas se habla en susurros, pues nadie sabe en quién confiar. El país está dividido entre dos bandos irreconciliables: los liberales, que defienden la Constitución de 1812 y un gobierno basado en las leyes, y los absolutistas, que anhelan la restauración del poder total de Fernando VII, el monarca que oscila entre la traición y la cobardía. Es en este clima de tensión donde reaparece Salvador Monsalud, un joven de ideales liberales que regresa a Madrid tras meses de ausencia. Hijo de un linaje incierto y marcado por la guerra y las circunstancias de su tiempo, Salvador ha recorrido España conociendo la miseria, la gloria y la traición. Su pasado está lleno de sombras y de secretos que aún pesan en su espíritu. Al llegar a la ciudad, Monsalud advierte que algo ha cambiado. Madrid es un hervidero de fuerzas en pugna. En cada esquina se percibe la agitación de un pueblo dividido. Las patrullas de la Milicia Nacional, encargadas de defender el régimen constitucional, recorren las calles con gesto vigilante, mientras en los rincones oscuros se reúnen los absolutistas, conspirando en la sombra. A medida que avanza por las calles empedradas, Monsalud observa los carteles en los muros, proclamas del gobierno liberal llamando a la unidad y panfletos anónimos clamando por el regreso del poder absoluto del rey. En las esquinas, los vendedores ambulantes murmuran noticias de un posible levantamiento. Se dice que grupos de realistas están armándose en los barrios más conflictivos y que desde el palacio, Fernando VII observa con ambigua indiferencia, esperando el momento oportuno para traicionar la Constitución. Monsalud se dirige a la casa de un viejo amigo, Tiburcio Yáñez, un veterano de las luchas contra los franceses y fiel defensor del liberalismo. En su humilde morada, Yáñez lo recibe con una mezcla de alegría y preocupación. Monsalud, ¿Por qué vuelves a Madrid en este momento tan peligroso?, pregunta Yáñez, sirviendo una copa de vino en su mesa austera. La lucha por la libertad no tiene momentos oportunos, Tiburcio. Si Madrid está en peligro, es aquí donde debo estar. Yáñez asiente con gravedad. Con voz baja, le cuenta a Salvador lo que ha ocurrido en los últimos meses. La Milicia Nacional ha logrado contener varias revueltas, pero el peligro sigue latente. Hay informes de que grupos absolutistas han recibido apoyo desde el extranjero y que la conspiración está más avanzada de lo que se cree. El rey no es de fiar, Salvador, dice Yáñez, apoyando las manos sobre la mesa. Juega a dos bandos, y cuando le convenga, se volverá contra nosotros. Los realistas ya están preparando algo grande, lo presiento. Monsalud frunce el ceño. Conoce demasiado bien la perfidia de Fernando VII y no se sorprende por sus intrigas. ¿Se sabe algo concreto?, pregunta. solo rumors. Se habla de un levantamiento armado, de oficiales descontentos, de grupos organizados en las sombras. No sabemos cuándo, pero algo se avecina, y debemos estar preparados. La conversación se ve interrumpida por un golpe en la puerta. Yáñez, con cautela, abre y deja entrar a un joven mensajero, que entrega un papel con urgencia. Noticias de la milicia, anuncia Yáñez tras leer el mensaje. Se han detectado movimientos sospechosos cerca del Palacio Real y en el barrio de los Austries. Debemos estar alerta. Monsalud se pone de pie de inmediato. Ha regresado a Madrid justo a tiempo para la tormenta. Mientras la noche cae sobre la ciudad, los ecos de una revuelta inminente resuenan en las calles. Madrid es un polvorín a punto de estallar, y Salvador Monsalud, sin saberlo,
está a punto de ser arrastrado al ojo del huracán. Capítulo 2. Encuentro con el enemigo. Madrid estaba envuelta en una tensa calma. A pesar de que la ciudad seguía con su ritmo habitual, con los comerciantes abriendo sus puestos y los carreteros avanzando por las calles empedradas, el aire estaba cargado de incertidumbre. La gente hablaba en voz baja en las tabernas, los panfletos con proclamas políticas aparecían en las esquinas y los ojos vigilantes de la Milicia Nacional patrullaban cada callejón. Salvador Monsalud caminaba por la Plaza Mayor con paso firme, pero su mirada reflejaba preocupación. La conversación con Tiburcio Yáñez la noche anterior le había dejado claro que la conspiración absolutista estaba más organizada de lo que él había pensado. Sabía que el conflicto estaba a punto de estallar y que su lugar estaba junto a los liberales que defendían la Constitución. Mientras avanzaba por la plaza, entre puestos de venta y el bullicio de la gente, sintió una mirada fija en él. Giró la cabeza lentamente y lo vio. Carlos Navarro. Aquel nombre traía consigo un torbellino de recuerdos. Navarro no solo era un ferviente absolutista, sino también su enemigo personal. Un hombre que representaba todo lo que Monsalud despreciaba: el fanatismo, la soberbia y el afán de restaurar el poder absoluto del rey sin importar el costo. Pero su enemistad no solo era política. Años atrás, ambos habían amado a la misma mujer, y aunque el destino los había llevado por caminos distintos, el rencor entre ellos nunca había desaparecido. Carlos Navarro se acercó con paso lento, pero seguro. Vestía con elegancia, su capa negra ondeaba con el viento y su expresión mostraba una sonrisa irónica. Vaya, vaya. Salvador Monsalud, dijo con tono burlón. No esperaba encontrarte tan pronto en Madrid. Pensé que habías huido como otros de tu calaña. Monsalud sostuvo la mirada sin inmutarse. No soy de los que huyen, Navarro. ¿O acaso crees que todos tememos a las serpientes que conspiran en la sombra? Navarro sonrió con frialdad. Llámalo como quieras, pero el orden será restaurado muy pronto. Madrid volverá a ser lo que debe ser, un reino de hombres fieles al monarca, no una guarida de traidores y revolucionarios. Monsalud sintió la ira hervir en su interior, pero mantuvo la calma. El orden del que hablas es el dominio de unos pocos sobre el pueblo. No es más que el retorno de la tiranía. Navarro se acercó aún más, su mirada llena de desprecio. La Milicia Nacional no podrá contenernos por mucho tiempo. Hay fuerzas más grandes moviendo los hilos, y cuando llegue el momento, todos los que han traicionado al rey pagarán por ello. Monsalud apretó los puños. No era estúpido. Sabía que Navarro no hablaba en vano. Si estaba tan seguro de la victoria absolutista, significaba que algo grande estaba en marcha. ¿Es una amenaza?, preguntó con voz firme. Navarro soltó una leve risa. Tómalo como una advertencia. Cuando llegue el día, nos veremos en lados opuestos. Solo espero que tengas el valor de sostener tu espada cuando nos encontremos. Un silencio tenso se apoderó de la plaza. Ambos hombres se estudiaron durante un instante que pareció eterno. Finalmente, Navarro se giró y comenzó a alejarse entre la multitud. Monsalud permaneció inmóvil, con la certeza de que aquella conversación no había sido casual. Carlos Navarro le había buscado a propósito. Quería que supiera que los absolutistas estaban preparados, que tenían planes y que el enfrentamiento era inevitable. El sol descendía sobre Madrid, tiñendo las fachadas de rojo y naranja. Monsalud sintió que aquel color presagiaba la sangre que pronto correría por las calles de la ciudad. Sin perder más tiempo, giró sobre sus talones y se dirigió a la sede de la Milicia Nacional. Necesitaba hablar con los líderes del movimiento liberal. La batalla se acercaba y Madrid se convertiría en el escenario de un conflicto que marcaría el destino de España. Capítulo 3. El rumor del levantamiento. La noche había caído sobre Madrid, y con ella, los rumores se esparcían como un incendio oculto en la maleza. En cada taberna, en los callejones oscuros, incluso en las casas más humildes, la gente murmuraba sobre el inminente levantamiento. No se trataba ya de meras especulaciones, sino de certezas que se filtraban entre susurros. Se decía que grupos de absolutistas se reunían en secreto, que algunos militares descontentos con el gobierno constitucional estaban preparando su traición y que Fernando VII observaba todo desde su palacio, esperando el momento preciso para actuar. Salvador Monsalud caminaba con prisa por las calles empedradas, su capa agitándose con el viento nocturno. Después de su encuentro con Carlos Navarro,
Había acudido a la sede de la Milicia Nacional, donde había confirmado sus sospechas. La insurrección no solo era inminente, sino que podía ocurrir en cualquier momento. Ahora se dirigía hacia una reunión clandestina de los liberales, convocada en un viejo almacén cerca del barrio de Lavapiés. Al llegar, golpeó la puerta 3 veces, hizo una pausa y dio 2 golpes más. Un ojo vigilante apareció tras una rendija antes de que la puerta se abriera con rapidez. En el interior, un grupo de hombres se encontraba reunido alrededor de una mesa iluminada por velas. Entre ellos estaba Tiburcio Yáñez, su viejo amigo y veterano defensor del liberalismo, junto con otros líderes de la resistencia constitucionalista. Monsalud, justo a tiempo, dijo Yáñez con seriedad. Acaban de llegar noticias preocupantes. Salvador tomó asiento mientras un joven oficial extendía un mapa sobre la mesa. Nuestros informantes han detectado movimientos sospechosos en el barrio de los Austries y en las cercanías del Palacio Real, explicó el oficial. Hombres armados han sido vistos reuniéndose en antiguas casas nobles. Se dice que los generales realistas han dado la orden de actuar pronto. Un murmullo recorrió la sala. No era la primera vez que enfrentaban rumores de una conspiración, pero esta vez todo parecía más organizado, más real. ¿Y qué hay del rey?, preguntó Salvador con el ceño fruncido. ¿Se ha pronunciado? Yáñez negó con la cabeza. Fernando VII guarda silencio, como siempre. No dirá nada hasta que vea quién lleva la ventaja. Pero sabemos que simpatiza con los conspiradores. Si la revuelta se fortalece, no dudará en traicionarnos. El ambiente se volvió aún más tenso. Todos sabían lo que estaba en juego. Si el golpe absolutista tenía éxito, la Constitución sería abolida y volverían los tiempos de represión y miedo. Debemos actuar antes que ellos, dijo Salvador con decisión. No podemos esperar a que den el primer golpe. Un anciano de barba canosa, un veterano de la guerra contra los franceses, golpeó la mesa con su puño. La Milicia Nacional está alerta, pero nos superan en números y los regimientos realistas se unen a la insurrección. Necesitamos más apoyo del pueblo. Hubo asentimientos en la sala. Sabían que la única manera de resistir era con la ayuda de los ciudadanos que creían en la libertad. ¿Pero estarían dispuestos a luchar? En ese momento, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró jadeando. Era un mensajero de la Milicia Nacional. Los absolutistas han comenzado a moverse, exclamó. Se están reuniendo en el convento de San Gil. Hay informes de que tienen armas y esperan órdenes para actuar. El silencio fue absoluto por un instante. Luego, Yáñez se levantó. No hay más tiempo para hablar. Debemos movilizarnos ahora. Salvador asintió. Sabía que los próximos días serían decisivos. La lucha entre absolutistas y liberales estaba a punto de estallar, y Madrid se convertiría en un campo de batalla donde el destino de España se decidiría con fuego y sangre. Capítulo 4. La sombra del convento de San Gil. Madrid despertó con un aire distinto, como si la ciudad entera contuviera la respiración antes de una tormenta. Aunque la vida seguía su curso en las calles, con los comerciantes abriendo sus puestos y las campanas de las iglesias marcando el ritmo de la jornada, los más atentos notaban algo inusual. Las patrullas de la Milicia Nacional se habían duplicado, los soldados caminaban con mano en el sable y los rostros de los ciudadanos reflejaban una ansiedad silenciosa. Salvador Monsalud no tenía tiempo para contemplar el ambiente de la ciudad. Desde la reunión de la noche anterior, su mente estaba enfocada en una sola cosa: el convento de San Gil. Según la información obtenida, los absolutistas habían convertido el viejo convento en su punto de encuentro y depósito de armas. Era un sitio estratégico, pues su ubicación les permitía organizarse sin ser detectados fácilmente. Además, al tratarse de un edificio religioso, la Milicia Nacional dudaba en tomar acciones directas sin pruebas contundentes de su implicación en la conspiración. Salvador se dirigía hacia el convento acompañado de Tiburcio Yáñez y 2 miembros de la Milicia Nacional. Su misión era clara: observar, recoger información y determinar si la amenaza era lo suficientemente seria como para justificar una intervención. Al llegar a los alrededores, se ocultaron tras un grupo de carretas estacionadas en la calle. Desde allí, podían ver la gran puerta de madera del convento, que permanecía cerrada, con un par de hombres de aspecto sospechoso de pie junto a ella. A simple vista parecían mendigos o simples transeúntes, pero Monsalud no se dejó engañar, eran vigilantes. «Mira sus botas»,
susurró Tiburcio. No son las de un mendigo cualquiera. Esos hombres están armados. Salvador asintió. Era una señal clara de que algo ocurría dentro del convento. La única manera de obtener más información era acercarse más. Esperad aquí. Intentaré ver qué ocurre en la parte trasera, dijo Salvador en voz baja. Rodeó el edificio con cautela, evitando ser visto. Cuando llegó a la parte trasera, se encontró con un estrecho callejón que daba a una pequeña puerta secundaria. Se escondió en las sombras y esperó. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió y un hombre salió apresuradamente. Vestía una capa oscura y caminaba con paso nervioso, como si temiera ser seguido. Salvador decidió arriesgarse. Salió de su escondite y lo interceptó con rapidez, sujetándolo del brazo y llevándolo contra la pared. No hagas ruido, le susurró Salvador. Solo quiero hacerte unas preguntas. El hombre, de rostro delgado y mirada asustada, intentó zafarse, pero Salvador lo sostuvo con fuerza. No sé nada, déjame ir, balbuceó. No te creo, dijo Salvador, presionando aún más. Has salido del convento con prisa. ¿Qué ocurre ahí dentro? El hombre tragó saliva, mirando a su alrededor como si esperara que alguien viniera a rescatarlo. Yo solo entrego mensajes. No soy un soldado, lo juro. ¿Mensajes para quién? Insistió Salvador. Para el general Quesada, confesó el hombre al fin, con la voz temblorosa. El nombre de Santos Ladrón de Cegama Quesada resonó en la mente de Salvador como un trueno. Era uno de los generales más fervientes del absolutismo, conocido por su odio a la Constitución y su deseo de restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Si estaba involucrado en la conspiración, significaba que la revuelta no era solo un grupo de exaltados, sino una operación militar bien organizada. ¿Qué órdenes ha dado?, preguntó Salvador. El mensajero dudó un instante, pero finalmente susurró. La revuelta comenzará pronto. Esperan la señal del rey. Cuando la milicia nacional esté debilitada, los soldados fieles al monarca se unirán y tomarán Madrid. Salvador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que temían estaba a punto de hacerse realidad. Antes de que pudiera seguir interrogándolo, un sonido seco rompió el silencio. Un disparo. El cuerpo del mensajero se desplomó contra el suelo con un gemido ahogado. Salvador giró rápidamente y vio a un hombre con un mosquete en la azotea cercana. No había duda, los absolutistas lo habían descubierto. Sin perder un segundo, corrió de regreso a donde lo esperaban Tiburcio y los otros. «Nos han descubierto», exclamó al llegar. «Tenemos que irnos ahora». Los 4 hombres se alejaron a toda prisa, mientras detrás de ellos se escuchaban gritos y pasos acelerados. Salvador sabía que habían logrado una información valiosa, pero también que el enemigo ya estaba en alerta. Mientras corrían por las calles oscuras de Madrid, una única idea rondaba en su cabeza. La guerra estaba a punto de estallar y no había marcha atrás. Capítulo 5. Conspiración en las sombras. La noche cubría Madrid con un manto de incertidumbre. Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez caminaban con paso apresurado por las calles desiertas, esquivando los pocos faroles que iluminaban su camino. Después del enfrentamiento en los alrededores del convento de San Gil, sabían que cada minuto era valioso. La conspiración absolutista no era solo un rumor, sino una realidad tangible que se movía en la oscuridad, aguardando el momento preciso para asestar su golpe. «Tenemos que informar de inmediato a la milicia nacional», dijo Tiburcio en voz baja. «Lo que descubrimos esta noche cambia todo». «Sí, pero debemos ser cautelosos», respondió Salvador. «Si los absolutistas saben que conocemos sus planes, intentarán adelantarse». Llegaron a la casa de un viejo contacto, un liberal de confianza que servía como enlace con los oficiales de la milicia. Golpearon la puerta con un código previamente acordado. Tras unos segundos, un hombre delgado y de aspecto vigilante abrió con rapidez y los hizo pasar sin hacer preguntas. En el interior, un pequeño grupo de hombres discutía en torno a una mesa llena de papeles y mapas. Al ver entrar a Salvador y Tiburcio, se hizo el silencio. «¿Qué habéis averiguado?», preguntó un oficial de la milicia con expresión grave. Salvador tomó aire y habló con claridad. «El convento de San Gil no es solo un refugio. Es un centro de operaciones. Los absolutistas tienen armas, vigías y contacto directo con el general Quesada.
Según la información que obtuvimos, la revuelta comenzará en cualquier momento, tan pronto como el rey dé la señal. Los rostros de los presentes reflejaron preocupación. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros asentían con expresión sombría. Si eso es cierto, dijo el oficial, estamos en más peligro de lo que pensábamos. Si los realistas tienen apoyo militar, podrían barrernos en una sola noche. Uno de los hombres, un joven periodista que trabajaba en la prensa liberal, se inclinó sobre la mesa. Debemos hacer público lo que está ocurriendo. Si la gente sabe que el absolutismo planea un golpe, podremos movilizar a más ciudadanos en defensa de la Constitución. Eso podría funcionar, dijo Tiburcio, pero también es arriesgado. Si revelamos demasiado pronto lo que sabemos, podrían acelerar sus planes. Salvador meditó por un momento. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo finalmente. Hay que vigilar los movimientos en el convento y tratar de interceptar cualquier mensaje que salga de allí. Si logramos obtener una prueba concreta de su conspiración, podremos justificar una acción preventiva. El oficial de la milicia asintió. De acuerdo. Desde esta noche, redoblaremos la vigilancia en las zonas cercanas. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos enfrentar un golpe de Estado con una insurrección desordenada. El ambiente en la habitación era tenso. Todos sabían lo que estaba en juego. Si la revuelta absolutista tenía éxito, la Constitución de 1812 sería abolida y España caería nuevamente bajo el dominio de Fernando VII y sus partidarios más reaccionarios. Yo me encargaré de obtener pruebas, dijo Salvador con firmeza. Si logramos interceptar algún mensaje o testimonio clave, podremos evitar la masacre que se avecina. Tiburcio le puso una mano en el hombro. No estarás solo en esto. Los hombres se despidieron con palabras breves y miradas de determinación. Al salir de la casa, Salvador sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Madrid seguía en calma, pero bajo su superficie latía una tormenta lista para desatarse. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿De qué lado estaría el pueblo cuando llegara el momento decisivo? Capítulo 6. El mensaje secreto. La madrugada envolvía Madrid con su manto de sombras y silencio. La ciudad parecía dormida, pero en sus rincones más oscuros, la conspiración absolutista se movía con sigilo. Salvador Monsalud, oculto en una esquina de la calle del Arenal, observaba atentamente la puerta lateral del convento de San Gil. Después de la reunión con la Milicia Nacional, su misión era clara: interceptar cualquier mensaje que confirmara los planes de la revuelta. Tiburcio Yáñez lo acompañaba, con la paciencia de quien ha vivido demasiadas noches como aquella. Ambos sabían que el menor error podría costarles la vida. No hemos visto movimiento en horas, susurró Tiburcio, manteniendo la vista fija en la puerta del convento. Esperemos un poco más, respondió Salvador. Si los absolutistas planean algo, tarde o temprano alguien tendrá que salir con órdenes. El viento frío de la madrugada azotaba las calles, pero los dos hombres permanecían firmes en su puesto. El tiempo transcurría lento, hasta que finalmente, la puerta de madera crujió levemente y se abrió. Un hombre salió con paso apresurado, envuelto en una capa oscura. Su figura se deslizaba con rapidez por las calles vacías, como si temiera ser seguido. Salvador y Tiburcio se miraron con un gesto de entendimiento antes de comenzar a seguirlo a distancia. El desconocido caminó con determinación, tomando rutas poco transitadas, como si conociera bien la ciudad y supiera cómo evitar ser detectado. Finalmente, se dirigió hacia una posada de aspecto modesto en la Plaza Mayor. Miró a su alrededor antes de entrar, asegurándose de que nadie lo siguiera. Salvador y Tiburcio se detuvieron en una sombra cercana. Debe estar entregando un mensaje importante, susurró Tiburcio. No podemos perder la oportunidad. Salvador asintió. La única manera de obtener información era actuar con rapidez. Sin perder tiempo, rodearon la posada y se acercaron a una ventana entreabierta. En el interior, el mensajero hablaba en voz baja con otro hombre de apariencia distinguida, vestido con ropas elegantes pero sobrias. Las órdenes son claras, decía el mensajero. El General Quesada ha dado la señal. La revuelta debe comenzar en 3 días. Los soldados fieles al rey deben estar listos para actuar en cuanto se declare la insurrección. Salvador contuvo el aliento.
Aquella era la confirmación que buscaban. El hombre elegante asintió y sacó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo. Aquí tienes el nuevo mensaje para los oficiales de la guarnición. Debe ser entregado antes del amanecer. El mensajero tomó el paquete y salió de la posada sin demora. Salvador y Tiburcio se apartaron con rapidez, escondiéndose en las sombras mientras el hombre pasaba junto a ellos sin sospechar nada. Debemos interceptarlo, susurró Salvador. Ese mensaje puede ser la clave para desbaratar la conspiración. Siguiendo al mensajero con cautela, esperaron el momento adecuado para actuar. Cuando el hombre tomó un atajo por una callejuela desierta, Salvador y Tiburcio se adelantaron y lo interceptaron con rapidez. Ni un ruido, ordenó Salvador, empuñando su daga. Entréganos el paquete. El mensajero intentó resistirse, pero Tiburcio lo sujetó con fuerza. Con una mirada de derrota, el hombre cedió y entregó el paquete. No sabéis lo que estáis haciendo, gruñó. La monarquía legítima volverá y vosotros pagaréis por esto. Salvador no respondió. Con el paquete en sus manos, él y Tiburcio se alejaron rápidamente antes de que el mensajero pudiera dar la alarma. Cuando llegaron a un lugar seguro, desenvolvieron el mensaje y lo leyeron a la luz tenue de una farola. La hora ha llegado. La guarnición debe estar lista. En la noche del 7º día, el pueblo verá el regreso de su legítimo rey. Salvador cerró los ojos por un instante. Era suficiente. La revuelta tenía fecha, y aún quedaban 3 días para impedirla. Sin perder tiempo, guardaron el mensaje y emprendieron el camino hacia la milicia nacional. El destino de Madrid dependía de su siguiente movimiento. Capítulo 7. Consejo de guerra. El amanecer teñía de tonos anaranjados los tejados de Madrid cuando Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez llegaron a la sede de la milicia nacional. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. Los mercados comenzaban a llenarse, los carruajes rodaban por las calles empedradas y las campanas de las iglesias llamaban a la primera misa. Pero en el interior del cuartel, donde se gestaban los planes para la defensa de la Constitución, la atmósfera era distinta. Los hombres de la milicia se movían con inquietud, conscientes de que cada minuto contaba. Salvador y Tiburcio fueron recibidos de inmediato por el comandante Ruiz, un hombre de mirada severa y voz firme, cuya lealtad a la causa liberal era inquebrantable. «Espero que tengáis buenas razones para despertarnos a esta hora», dijo el comandante, cruzando los brazos. Salvador sacó el mensaje interceptado y lo colocó sobre la mesa de madera. «Lo hemos conseguido esta noche. Es una orden directa del general Quesada para iniciar la revuelta en 3 días». El comandante tomó el papel y lo leyó en silencio. Su expresión se endureció aún más. «Esto confirma lo que sospechábamos», dijo finalmente. «No es un simple motín, sino un golpe cuidadosamente planeado». Uno de los oficiales presentes, un joven con uniforme impecable y porte nervioso, se inclinó sobre la mesa. «Si atacan dentro de 3 días, significa que ya tienen asegurado el apoyo de algunas guarniciones. No podemos esperar a que den el primer golpe». «Exacto», dijo Tiburcio. «Debemos actuar antes». El comandante golpeó la mesa con decisión. «Convocaremos un consejo de guerra de inmediato. Si la insurrección estalla, Madrid se convertirá en un campo de batalla. Hay que movilizar a todas las unidades leales y asegurarnos de que la ciudad no caiga en manos de los absolutistas». Uno a uno, los oficiales de la milicia fueron llamados. En menos de 1 hora, la sala de reuniones estaba llena de comandantes, líderes civiles y aliados de la causa liberal. El aire estaba cargado de tensión. El comandante Ruiz tomó la palabra. «Caballeros, la amenaza ya no es un rumor. Tenemos pruebas de que en 3 días intentarán tomar Madrid. Si triunfan, la Constitución será abolida y volveremos a los tiempos oscuros del absolutismo». Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres asentían con expresión decidida, mientras otros intercambiaban miradas de preocupación. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó un coronel de la milicia. Salvador se adelantó. «Podemos evitar la insurrección si logramos neutralizar a los cabecillas antes de que den la orden. Sabemos que el convento de San Gil es su centro de operaciones. Si atacamos antes de que se movilicen, podríamos desbaratar sus planes». Uno de los oficiales más veteranos, un hombre de bigote canoso y rostro endurecido por los años de lucha, tomó la palabra.
Ese convento es una fortaleza. No podemos entrar sin una justificación sólida. Si asaltamos un edificio religioso sin pruebas concluyentes, muchos se pondrán en contra nuestra. Tiburcio intervino. Ya tenemos una prueba. El mensaje. Y si hace falta, podemos conseguir más. El comandante Ruiz meditó por un momento. Necesitamos apoyo del pueblo. Si los ciudadanos entienden el peligro que corremos, se unirán a la defensa. Debemos actuar con inteligencia. Se produjo un silencio. Todos comprendían que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, Ruiz tomó una decisión. Dividiremos nuestras fuerzas. Algunos vigilarán el convento y seguirán cualquier movimiento sospechoso. Otros buscarán asegurarse el control de los puntos estratégicos de la ciudad. Si descubrimos pruebas concluyentes, atacaremos antes de que ellos lo hagan. Hubo murmullos de aprobación. La estrategia estaba definida. Salvador miró a Tiburcio. Ambos sabían que su papel en los próximos días sería crucial. La guerra en las sombras había comenzado, y Madrid estaba a punto de convertirse en el escenario de una lucha que definiría el destino de España. Capítulo 8. Las sombras en el convento. El plan estaba en marcha. Mientras la Milicia Nacional movilizaba a sus hombres y aseguraba los puntos estratégicos de Madrid, Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez recibieron una de las misiones más peligrosas: infiltrarse en los alrededores del convento de San Gil y obtener pruebas definitivas de la conspiración. El convento, situado en las cercanías del Palacio Real, se erguía imponente con sus gruesos muros de piedra y sus altos ventanales protegidos por rejas. Era un refugio ideal para quienes tramaban la insurrección. Su posición privilegiada permitía acceso rápido a las principales arterias de la ciudad, lo que lo convertía en un punto clave para cualquier movimiento subversivo. Salvador y Tiburcio se situaron en un callejón estrecho desde donde podían observar discretamente la entrada lateral del convento. La luna iluminaba tenuemente la escena, y la quietud de la noche solo era interrumpida por el ocasional ladrido de un perro o el lejano ruido de una carreta sobre los adoquines. «No se ve mucho movimiento», susurró Tiburcio. «Pero eso no significa que no haya gente dentro». Salvador asintió. Sabían que la conspiración no se desarrollaría a la vista de todos. Tenían que acercarse más. Aguardaron pacientemente hasta que, pasada la medianoche, la pesada puerta lateral se abrió con sigilo. Un hombre vestido con ropas oscuras salió al exterior, mirando a ambos lados antes de avanzar por la calle. «Es ahora», dijo Salvador en voz baja. Ambos se deslizaron entre las sombras, siguiendo al desconocido con cautela. El hombre avanzó con prisa, sin sospechar que era vigilado. Atravesó varias calles hasta llegar a una casa de aspecto modesto, donde tocó la puerta 3 veces con un ritmo peculiar. Un momento después, la puerta se entreabrió y una voz preguntó en susurros: «¿Quién?» «El enviado de San Gil», respondió el hombre. La puerta se abrió completamente y el desconocido entró. Salvador y Tiburcio se miraron. Aquella casa debía ser un punto de encuentro de los absolutistas. «Tenemos que entrar», murmuró Tiburcio. «Demasiado arriesgado. Pero si esperamos, quizá podamos capturar a alguien que nos dé información». Se mantuvieron en las sombras, observando. Minutos después, la puerta volvió a abrirse y un nuevo grupo de hombres salió. Llevaban documentos en las manos y se alejaron en direcciones distintas. Salvador tomó una decisión rápida. «Yo seguiré a ese», señaló a un hombre que caminaba hacia el barrio de la Latina. «Tú ve tras el otro. Nos encontraremos en la taberna de la Cruz Verde». Sin esperar respuesta, se lanzó tras su objetivo. Tiburcio, confiando en la experiencia de su compañero, hizo lo mismo. El hombre al que Salvador seguía avanzó por calles estrechas y poco transitadas. Finalmente, se detuvo frente a una casa de 2 pisos y tocó la puerta con la misma señal que había usado antes. Un instante después, entró. Salvador se aproximó y encontró una ventana con un pequeño resquicio por el que pudo observar el interior. Dentro, varios hombres conversaban en voz baja alrededor de una mesa. Uno de ellos desenrolló un pergamino y señaló un punto con el dedo. «Aquí está marcado el itinerario del regimiento de caballería que nos apoyará el día señalado», decía. «Si todo sale como está planeado, el ejército no podrá reaccionar a tiempo». Salvador sintió un escalofrío. Aquello era una prueba concreta de la conspiración. Pero necesitaba más.
Con sumo cuidado, se deslizó hacia la puerta trasera de la casa. Estaba cerrada, pero el viejo cerrojo no parecía demasiado resistente. Sacó una pequeña herramienta de su chaqueta y, con movimientos precisos, consiguió forzar la cerradura. Entró sin hacer ruido. En el pasillo, vio una mesa con papeles desperdigados. Buscó rápidamente y encontró una lista con nombres y fechas. Algunos nombres le eran familiares: oficiales de la guarnición de Madrid, políticos, sacerdotes influyentes. El plan estaba bien organizado. Tomó los documentos y los ocultó bajo su chaqueta. Pero cuando se giró para salir, un crujido del suelo delató su presencia. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz desde la sala. Salvador no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia la puerta trasera y salió corriendo, escuchando cómo los hombres se precipitaban tras él. La persecución fue breve. Salvador, conocedor de las calles de Madrid, dobló varias esquinas y se ocultó en un portal oscuro. Contuvo la respiración mientras los pasos apresurados de sus perseguidores se alejaban. Cuando estuvo seguro de que el peligro había pasado, se dirigió a la taberna de la Cruz Verde, donde Tiburcio ya lo esperaba con expresión tensa. ¿Y bien?, preguntó su compañero. Salvador sacó los documentos. Esto lo cambia todo. Ahora tenemos pruebas irrefutables de la conspiración. Tiburcio miró los papeles y silbó en voz baja. Debemos llevar esto al comandante Ruiz de inmediato. Sin perder un segundo, ambos se pusieron en marcha. Madrid seguía durmiendo, pero la guerra en las sombras estaba a punto de estallar. Capítulo 9. La decisión de la milicia. Apenas amanecía cuando Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez llegaron al cuartel de la Milicia Nacional. La ciudad despertaba con su rutina habitual, sin saber que bajo la aparente normalidad se gestaba una batalla que decidiría el futuro de España. ¿Estás seguro de que no te siguieron?, preguntó Tiburcio mientras se adentraban en los pasillos del cuartel. Hice lo posible por perderlos, respondió Salvador, pero tarde o temprano se darán cuenta de que les he robado estos documentos. No tenemos tiempo que perder. El comandante Ruiz los recibió en su despacho, un pequeño cuarto donde apenas cabían una mesa de madera, algunas sillas y un mapa de Madrid colgado en la pared. Su expresión severa se endureció aún más cuando Salvador le entregó los papeles sustraídos. Ruiz los leyó con detenimiento. A medida que avanzaba, su rostro se volvía sombrío. Estos nombres, murmuró. Algunos oficiales de la guarnición, nobles influyentes, clérigos. Esto prueba que la conspiración es más profunda de lo que creíamos. Uno de los oficiales presentes, un hombre de cabello entrecano y cicatrices en el rostro, intervino con voz grave. Si lo que dicen estos documentos es cierto, no podemos esperar más. La insurrección comenzará en 2 días. Exactamente, afirmó Salvador. Y según lo que escuché anoche, cuentan con el apoyo de un regimiento de caballería que les garantizaría el control de la ciudad en las primeras horas del levantamiento. Ruiz golpeó la mesa con el puño. No podemos permitir que tomen la iniciativa. Si el pueblo ve a los absolutistas marchando con las tropas, muchos pensarán que el rey ha recuperado el poder legítimamente, y habrá quienes se unan a ellos. Debemos evitarlo a toda costa. Los oficiales intercambiaron miradas. Sabían que Ruiz tenía razón, pero atacar antes de tiempo también conllevaba riesgos. Uno de los comandantes habló con tono preocupado. Si nos adelantamos y atacamos sin pruebas suficientes para convencer al pueblo, podrían acusarnos de rebeldía. Necesitamos que la gente entienda la gravedad de la situación. Tiburcio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. El pueblo se pondrá de nuestro lado si les mostramos la verdad. Madrid está llena de rumores sobre un levantamiento, pero la gente necesita una señal clara de que estamos luchando por la Constitución y no por intereses personales. Ruiz asintió lentamente. Entonces debemos actuar en 2 frentes. Primero, reforzar nuestra presencia en los puntos clave de la ciudad, el Palacio Real, la Plaza Mayor y el cuartel de la montaña. Segundo, conseguir que el pueblo se movilice a nuestro favor. El coronel más experimentado se frotó el mentón antes de hablar. Podemos enviar emisarios a las tabernas, plazas y gremios. Hay ciudadanos dispuestos a luchar si saben que su libertad está en juego. Ruiz tomó una decisión. Dividiremos nuestras fuerzas. Una parte vigilará el convento de San Gil para asegurarse de que no haya movimientos imprevistos.
Otra patrullará las calles para evitar que los absolutistas consigan el apoyo de los ciudadanos antes que nosotros. Y un tercer grupo debe encargarse de movilizar al pueblo. Salvador levantó la vista. Yo me encargaré de eso, dijo con determinación. Conozco a muchas personas en los barrios populares. Si logramos que los artesanos, los comerciantes y los estudiantes se unan, no podrán tomar la ciudad tan fácilmente. Ruiz lo miró fijamente, evaluando su determinación. Bien, dijo finalmente. Pero ten cuidado. Si los absolutistas descubren lo que estamos haciendo, intentarán eliminarte antes de que logres convencer al pueblo. No será la primera vez que me juego el cuello por la libertad, respondió Salvador con una leve sonrisa. Ruiz miró a los presentes y se puso de pie. Entonces no hay tiempo que perder. Hoy mismo comienza nuestra movilización. Madrid no caerá sin luchar. Los oficiales asintieron y salieron del despacho con rapidez. La decisión estaba tomada. Salvador y Tiburcio se miraron. Sabían que en las próximas horas sus vidas estarían en peligro más que nunca. Parece que nos espera una larga jornada, comentó Tiburcio. Más vale que empecemos de inmediato, respondió Salvador. La batalla por Madrid ha comenzado. Capítulo 10. El clamor del pueblo. El sol ya se alzaba sobre Madrid cuando Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez salieron del cuartel de la Milicia Nacional. Sabían que la clave para evitar el triunfo de los absolutistas no solo estaba en los fusiles, sino en el apoyo del pueblo. Si lograban despertar el fervor constitucionalista entre los ciudadanos, los conspiradores perderían fuerza. Las primeras paradas fueron las tabernas y mercados, lugares donde la política se debatía con pasión y donde la indignación contra los absolutistas encontraba oídos atentos. Salvador conocía bien esos lugares. Su nombre era respetado entre los artesanos, estudiantes y comerciantes que veían en la Constitución una garantía de libertad frente al regreso del absolutismo. Entraron en la taberna de la Cruz Verde, un punto de encuentro habitual de liberales y simpatizantes de la milicia. Apenas pusieron un pie dentro, varias cabezas se giraron en su dirección. El ambiente era tenso. Se notaba que los rumores de un levantamiento circulaban entre los parroquianos. Salvador se subió a una de las mesas y alzó la voz. Amigos. Muchos habéis oído hablar de la conspiración absolutista que pretende destruir nuestra libertad. Os digo ahora que no es un simple rumor. Tengo pruebas de que en 2 días intentarán tomar Madrid, traicionando la Constitución y sometiéndonos de nuevo a las cadenas del despotismo. Un murmullo recorrió la taberna. Algunos hombres se miraron entre sí, asintiendo con gravedad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó un artesano con las manos aún manchadas de tinta de imprenta. Estar preparados. La milicia se moviliza para detenerlos, pero necesitamos el apoyo del pueblo. Cada uno de vosotros puede ser un centinela de la libertad. Vigilad, informad, y cuando llegue el momento, defended vuestras calles y hogares. El tabernero golpeó la barra con el puño. No dejaremos que vuelvan a robarnos lo que tanto nos ha costado ganar. Un grito de aprobación recorrió el local. De la taberna pasaron al mercado de San Miguel, donde las voces de los comerciantes solían ser más efectivas que un pregón oficial. Salvador y Tiburcio se movieron entre los puestos, conversando con vendedores y compradores. Muchos desconfiaban de la posibilidad de una insurrección, pero otros, más conscientes de la situación, prometieron estar atentos. En una esquina del mercado, un grupo de estudiantes universitarios discutía sobre la crisis política. Salvador se acercó a ellos. «Sois el futuro de España», les dijo. «Si los absolutistas triunfan, os arrebatarán la posibilidad de construir un país libre». Uno de los jóvenes, de mirada encendida, respondió con firmeza. «No nos quedaremos de brazos cruzados. Si la milicia necesita apoyo, nosotros estaremos allí». Cada lugar que visitaban encendía una chispa de resistencia. En los barrios populares, la noticia corrió rápido. Los obreros, los vendedores ambulantes, los artesanos y los jóvenes liberales comenzaron a organizarse en pequeños grupos de defensa. Madrid no era solo una ciudad, era un pueblo que había luchado antes y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Sin embargo, la resistencia también tenía sus enemigos. Mientras Salvador y Tiburcio avanzaban por una calle estrecha en dirección a la Plaza Mayor, un hombre vestido de oscuro los observaba desde la distancia. En cuanto se alejaron, desapareció entre las sombras.
La conspiración absolutista no estaba ciega ni sorda. Sabía que los liberales estaban organizándose y que Salvador Monsalud era una amenaza. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Libro abierto capítulo 11. La sombra de la traición. El rumor del inminente levantamiento absolutista había prendido como pólvora en las calles de Madrid. Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez habían logrado movilizar a los artesanos, los estudiantes y los obreros, pero sabían que aún quedaban muchos indecisos. La ciudad entera se encontraba en un estado de tensión creciente. Por un lado, los defensores de la Constitución preparaban su resistencia, y por otro, los absolutistas tramaban en la sombra su golpe definitivo. A medida que la jornada avanzaba, Salvador sintió que algo no estaba del todo bien. Había observado movimientos extraños en ciertos barrios y notado la presencia de individuos desconocidos merodeando por las tabernas donde se reunían los liberales. Algo le decía que los enemigos estaban al tanto de sus esfuerzos y que no tardarían en actuar. Encuentro en el callejón. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Salvador y Tiburcio se dirigieron a una reunión secreta en una casa situada en los arrabales de la ciudad. Allí, un grupo de oficiales de la milicia y líderes populares analizaban la estrategia para el inminente enfrentamiento. No podemos limitarnos a esperar, dijo Salvador con firmeza. Si les damos la oportunidad de atacar primero, nos tomarán desprevenidos. Un oficial de la milicia, el capitán Zúñiga, cruzó los brazos y lo miró con escepticismo. Si nos adelantamos y actuamos antes de que ellos se levanten, la opinión pública podría volverse en nuestra contra. No olvidéis que muchos en la ciudad aún creen que los absolutistas actúan en favor del rey. Pero si esperamos demasiado, será demasiado tarde, intervino Tiburcio. Hemos visto cómo se reúnen en conventos y casas particulares. Se están preparando, y cuando lo hagan, será con toda su fuerza. La discusión se prolongó, pero al final se tomó una decisión. En la madrugada del día siguiente, las fuerzas liberales comenzarían a patrullar de manera más intensa, mientras que ciertos puntos estratégicos de la ciudad serían reforzados. Cuando la reunión terminó, Salvador y Tiburcio salieron de la casa y tomaron un camino poco transitado para evitar ser vistos. Sin embargo, a medio camino por un estrecho callejón, Salvador sintió que alguien lo seguía. Se detuvo en seco y miró a Tiburcio. «Nos siguen», murmuró. Tiburcio, con la rapidez de un hombre acostumbrado al peligro, deslizó la mano hacia la empuñadura de su cuchillo. «Lo noté hace 2 calles». Apenas terminó de hablar cuando una sombra se deslizó desde un portal cercano. Un hombre alto, con un sombrero negro y un largo gabán, apareció ante ellos. A pesar de la penumbra, Salvador reconoció su rostro. Era Anselmo Bracamonte, un antiguo compañero de lucha que, según se decía, había cambiado de bando en los últimos años. «Monsalud», dijo con una sonrisa amarga. «Sabía que tarde o temprano nos encontraríamos de nuevo». «¿Qué quieres, Bracamonte?», preguntó Salvador con cautela. «Vengo a advertirte», respondió el hombre, con voz pausada. «Tus movimientos no han pasado desapercibidos. Hay quienes piensan que te has vuelto demasiado problemático». Salvador cruzó los brazos. «¿Y tú hablas por ellos?». Bracamonte negó con la cabeza. No. «Si así fuera, no estaría aquí tratando de evitar que caigas en la trampa que te han tendido». Tiburcio frunció el ceño. «¿Qué trampa?». El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera oídos indiscretos. «Alguien en la milicia ha sido comprado», susurró. «Han filtrado información sobre vuestras patrullas y planes. Esta misma noche, un grupo de absolutistas se reunirá en el convento de San Gil, pero no será una simple reunión. Es una emboscada. Esperan que enviéis hombres a vigilar y los exterminarán antes de que puedan dar la voz de alarma». Salvador sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes esto?». Bracamont soltó una risa seca. «No importa cómo lo sé, sino qué harás con la información. Puedes ignorarme y seguir con tu plan, o puedes salvar a tus hombres y desbaratar la traición antes de que sea demasiado tarde». Por un instante, hubo un silencio tenso. Salvador miró a Tiburcio, quien asintió casi imperceptiblemente. «Si esto es cierto», dijo Salvador, «debo informar al comandante Ruiz de inmediato. Haz lo que debas, pero date prisa. La traición ya ha comenzado». Sin esperar más, Bracamonte se desvaneció en la oscuridad del callejón, dejándolos con la incertidumbre y el peso de una decisión urgente. La carrera contra el tiempo.
Salvador y Tiburcio corrieron por las calles de Madrid hasta llegar al cuartel de la Milicia Nacional. Apenas cruzaron la puerta, exigieron ver al comandante Ruiz. Ruiz los recibió con expresión seria. ¿Qué ocurre? Salvador no perdió el tiempo en formalidades. Tenemos una traición dentro de nuestras filas. Alguien ha filtrado información a los absolutistas. Están preparando una emboscada en el convento de San Gil. Ruiz endurció la mandíbula. ¿Quién te dijo eso? Una fuente confiable. No tenemos tiempo para dudas. Debemos cambiar nuestros planes antes de que nos aniquilen. El comandante reflexionó un momento y luego llamó a varios oficiales. A partir de ahora, todo movimiento debe hacerse con extrema cautela. Nadie fuera de esta sala debe saber nuestras decisiones hasta el último momento. Uno de los oficiales, el capitán Zúñiga, frunció el ceño. ¿Insinúas que hay un traidor aquí dentro? Ruiz lo miró con frialdad. No lo insinuó. Lo afirmo. Y si no queremos que Madrid caiga en manos de los absolutistas, debemos desenmascararlo antes de que sea demasiado tarde. Un silencio pesado llenó la sala. Sabían que el enemigo no solo estaba fuera, sino también dentro de sus propias filas. Una noche decisiva. Mientras la noche cubría Madrid, la Milicia Nacional comenzó a reorganizar sus fuerzas. Siguiendo el consejo de Salvador, cambiaron los patrullajes, reforzaron posiciones estratégicas y enviaron hombres a vigilar discretamente los movimientos en el convento de San Gil. Al mismo tiempo, Salvador y Tiburcio se prepararon para un encuentro peligroso. Si había un traidor en la milicia, tarde o temprano haría un movimiento que lo delataría. La ciudad estaba en vilo. La traición acechaba en las sombras y el destino de Madrid pendía de un hilo. La batalla aún no había comenzado, pero la guerra ya se estaba librando en las sombras. Libro abierto capítulo 12. El traidor al descubierto. La noche se cernía sobre Madrid con una tensión insoportable. El aviso de Anselmo Bracamonte había sido claro. Había un traidor en la Milicia Nacional, alguien que estaba filtrando información crucial a los absolutistas y que esa misma noche intentaría facilitar la emboscada en el convento de San Gil. Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez sabían que la clave para evitar la masacre no solo era reorganizar las fuerzas constitucionalistas, sino también descubrir quién dentro de sus filas estaba conspirando contra ellos. El comandante Ruiz había dado órdenes estrictas. Solo un grupo reducido de oficiales estaba al tanto de los cambios en la estrategia. Aún así, el peligro de la traición seguía latente. Movimientos sospechosos. Desde su posición oculta en una azotea cercana al convento, Salvador observaba con atención cada movimiento en las calles. Los soldados de la milicia, en lugar de avanzar hacia el punto señalado como emboscada, se habían distribuido estratégicamente en calles adyacentes. Si los absolutistas atacaban esperando una presa fácil, se encontrarían con una trampa mortal. Algo no encaja, murmuró Tiburcio, que también vigilaba desde una esquina. Dijeron que esta noche atacarían, pero todo está demasiado tranquilo. Si hay un traidor, quizá ha descubierto que hemos cambiado los planes, dijo Salvador. Debemos encontrarlo antes de que pueda advertir a sus aliados. De pronto, en la penumbra, vieron una figura moverse con sigilo entre las sombras. No llevaba uniforme de la milicia, pero su andar cauteloso y su forma de escabullirse entre las callejuelas indicaban que no quería ser visto. Allí está nuestro hombre, susurró Salvador. Bajaron con rapidez y, manteniendo la distancia, siguieron al desconocido. La persecución los llevó hasta una pequeña taberna en los alrededores de la Plaza Mayor. Desde el exterior, vieron cómo el hombre se reunía con dos figuras vestidas con ropas oscuras. Salvador apretó los dientes. No hay duda. Está informando a los absolutistas. Esperemos a que salga, propuso Tiburcio. No debemos actuar sin pruebas. Unos minutos después, el traidor salió del local y comenzó a caminar a paso ligero hacia el centro de la ciudad. Salvador y Tiburcio lo siguieron hasta que, al doblar una esquina, le cerraron el paso. ¿A dónde con tanta prisa, amigo? Dijo Salvador con voz firme. El hombre intentó huir, pero Tiburcio fue más rápido y lo sujetó por el brazo. Bajo la luz temblorosa de un farol, su rostro quedó expuesto. Salvador sintió una punzada de rabia al reconocerlo. Capitán Zúñiga. El oficial de la milicia, el mismo que había cuestionado las sospechas sobre la traición, intentó zafarse, pero Tiburcio lo sujetó con fuerza.
No sabéis lo que estáis haciendo, dijo Zúñiga con desesperación. Si me delatáis, los absolutistas tomarán represalias contra vosotros. Así que lo admites, respondió Salvador, su voz cargada de desprecio. Vendiste a tus propios compañeros. Zúñiga intentó negociar. Puedo ofreceros protección. Los absolutistas tomarán el poder muy pronto. Si me dejáis marchar, os garantizo inmunidad cuando todo esto termine. Salvador lo miró con frialdad. ¿Y qué ganaste con tu traición? ¿Dinero? ¿Un título nobiliario? La certeza de estar del lado del vencedor, respondió Zúñiga con una sonrisa amarga. Tiburcio le propinó un golpe en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor. Desgraciado. ¿Cuántos hombres hubieran muerto por tu culpa esta noche? Zúñiga no respondió. Sabía que su destino estaba sellado. Ajuste de cuentas. Llevando al traidor a rastras, Salvador y Tiburcio lo condujeron de vuelta al cuartel de la milicia. Cuando Ruiz los vio entrar con Zúñiga esposado, su expresión fue de absoluta indignación. «Dios santo», murmuró el comandante. «Nunca lo habría imaginado. Lo encontramos informando a los absolutistas», explicó Salvador. «Nos ha confesado su traición». Ruiz se acercó a Zúñiga, con los ojos encendidos de furia. «Eras uno de los nuestros. Un defensor de la Constitución. ¿Cómo pudiste venderte?» El traidor lo miró con amargura. ¿Defensor de la Constitución? No me hagáis reír. España no necesita la libertad, sino orden. Pronto lo entenderéis cuando estéis en el cadalso. Ruiz apretó los puños. Llevadlo a las celdas. Mañana se convocará un consejo de guerra. Los soldados arrastraron a Zúñiga, mientras en la sala se hacía un pesado silencio. Esta noche hemos ganado una batalla, dijo Salvador, pero la guerra aún no ha terminado. Ruiz asintió. Ahora que hemos eliminado al traidor, debemos prepararnos. Si los absolutistas pierden este golpe, no tardarán en intentar otro. Tiburcio suspiró y se cruzó de brazos. No nos darán descanso. Salvador miró por la ventana. La ciudad dormía, ajena a la traición y al peligro que acechaba en cada esquina. Que vengan, murmuró. Madrid no caerá sin luchar. La traición había sido descubierta, pero el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. Libro abierto capítulo 13. Las calles en pie de guerra. Madrid despertó con un aire pesado de incertidumbre. Aunque la traición de Zúñiga había sido neutralizada, Salvador Monsalud, Tiburcio Yáñez y el comandante Ruiz sabían que los absolutistas no se detendrían. Si su intento de emboscada en el convento de San Gil había fracasado, encontrarían otra forma de tomar la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, se veían movimientos inusuales en los barrios. La población, consciente de la inminente confrontación, se dividía entre el miedo y la determinación. Los artesanos afilaban sus herramientas como si fuesen armas, los estudiantes se agrupaban en plazas para discutir sobre la defensa de la Constitución y los soldados de la milicia patrullaban las calles con fusiles listos para la acción. El plan de los absolutistas. A media mañana, un mensajero llegó al cuartel de la Milicia Nacional con un informe alarmante. Según los espías liberales infiltrados, los absolutistas habían cambiado su estrategia. En lugar de atacar de frente, estaban distribuyendo pequeñas partidas de hombres armados por distintos puntos de la ciudad, buscando desestabilizar la defensa desde dentro. «Quieren que creamos que el peligro es externo», dijo Salvador, leyendo el informe en voz alta, «pero la verdadera amenaza está aquí, en las calles». Ruiz asintió con gravedad. «Eso significa que el golpe será inmediato. No pueden permitir que nos organicemos mejor. Debemos actuar primero», dijo Tiburcio. «Si esperamos, perderemos la ventaja». El comandante se giró hacia sus oficiales y dio órdenes rápidas y precisas. Refuerzo en las entradas de la ciudad, patrullas más agresivas en los barrios sospechosos y arrestos preventivos de individuos vinculados con los absolutistas. Mientras tanto, Salvador y Tiburcio decidieron recorrer las calles para medir el ambiente entre el pueblo. Sabían que, en un enfrentamiento como este, la fuerza no bastaba, también necesitaban el apoyo popular. La voz del pueblo. El mercado de San Miguel, uno de los centros de actividad más importantes de la ciudad, estaba en un estado de agitación. Los vendedores hablaban en susurros sobre los recientes eventos, y los compradores miraban con recelo a cada desconocido.
Salvador se subió a una tarima improvisada y habló con voz firme. Madrileños. Escuchadme. La sombra del absolutismo amenaza con caer sobre nosotros una vez más. Quieren arrebatarnos la libertad, volver a encerrarnos en la tiranía. Pero nosotros, el pueblo, no lo permitiremos. Un grupo de comerciantes asintió con gravedad. Un carnicero levantó su cuchillo y exclamó: Si vienen, les recibiremos como se merecen. Un estudiante universitario alzó la voz: Los liberales de Madrid no cederemos. Si la milicia necesita hombres, aquí estamos. Poco a poco, la energía en la plaza cambió. El miedo comenzó a disiparse, reemplazado por la indignación y el deseo de resistencia. Pero no todos en la multitud estaban de su lado. Entre los presentes, un grupo de hombres vestidos de manera discreta intercambiaba miradas. Uno de ellos se giró y desapareció entre los callejones. Salvador lo vio y entendió de inmediato. Los absolutistas ya sabían que el pueblo estaba con ellos. La primera escaramuza. Mientras Salvador y Tiburcio regresaban al cuartel, vieron como un grupo de soldados de la milicia se enfrentaba en una calle estrecha contra un pequeño escuadrón absolutista. Se habían encontrado de forma inesperada, y el enfrentamiento había estallado de inmediato. Los disparos resonaban en el empedrado. Los ciudadanos observaban desde puertas y ventanas, algunos con temor y otros con ganas de intervenir. ¡Vamos!, gritó Salvador, desenfundando su sable. Se lanzaron al combate, apoyando a los soldados liberales. En medio del caos, Salvador esquivó un tajo de bayoneta y respondió con un golpe certero. Tiburcio, con su agilidad característica, derribó a uno de los atacantes con un puñetazo antes de arrebatarle el arma. La lucha fue corta pero intensa. Al final, los absolutistas, al verse superados, intentaron huir. Sin embargo, la milicia los rodeó y los redujo. Un oficial de la milicia, con la cara ensangrentada por un rasguño, se acercó a Salvador. Esto solo fue una prueba, dijo con tono sombrío. Están midiendo nuestra fuerza. Salvador asintió. Entonces debemos mostrarles que no tenemos miedo. La hora decisiva se acerca. Con el sol descendiendo sobre Madrid, la ciudad estaba en pie de guerra. La milicia se desplegaba en cada rincón, los ciudadanos preparaban armas improvisadas y los absolutistas acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar con toda su furia. La batalla aún no había comenzado, pero todos sabían que la próxima noche no traería descanso, sino sangre. Libro abierto capítulo 14. El estallido de la batalla. Madrid estaba al borde del caos. La tensión que había estado acumulándose en los últimos días finalmente alcanzó su punto de ebullición. La milicia nacional y los ciudadanos liberales se habían organizado para resistir, pero los absolutistas, lejos de replegarse, habían decidido lanzar un golpe definitivo. Era ya entrada la noche cuando los primeros disparos resonaron en las calles. Los enemigos de la Constitución habían decidido actuar bajo la cobertura de la oscuridad, intentando tomar puntos estratégicos antes de que los defensores pudieran reaccionar. La primera embestida. Desde su posición en una de las barricadas levantadas en la calle de Toledo, Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez escuchaban los ecos de la batalla extendiéndose por la ciudad. El cuartel de la milicia había enviado refuerzos a distintos puntos, pero todo indicaba que el verdadero ataque iba dirigido al centro neurálgico del movimiento liberal. Un mensajero llegó corriendo, su rostro marcado por el cansancio y la urgencia. «Están atacando la Puerta del Sol», exclamó. «Hay tropas realistas por todas partes. Han incendiado algunas casas para sembrar el pánico». Salvador intercambió una mirada con Tiburcio. «Es el golpe que esperábamos», dijo con determinación. «No podemos permitir que tomen el control de la plaza». De inmediato, organizaron a los hombres disponibles y se dirigieron a toda prisa hacia el epicentro del combate. La lucha en la Puerta del Sol. Al llegar, encontraron un escenario dantesco. La plaza, iluminada por el fuego de los edificios en llamas, era un campo de batalla improvisado donde la milicia y los absolutistas se enfrentaban sin tregua. Los disparos se cruzaban de un lado a otro, los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido del acero chocando en combates cuerpo a cuerpo. Salvador no dudó. «Formación», gritó, levantando su sable. «No cedáis ni un paso». Sus hombres se reagruparon y lanzaron una carga contra los enemigos que intentaban avanzar.
La lucha fue feroz. En medio del combate, Salvador logró derribar a un oficial realista que lideraba el ataque, desmoralizando a sus tropas. Tiburcio, por su parte, luchaba con la fiereza de quien sabe que su vida depende de cada golpe. Esquivó una estocada y respondió con un corte limpio, hiriendo gravemente a su oponente. Pero la resistencia no tardó en flaquear. La milicia estaba en desventaja numérica y, a pesar de la valentía de sus hombres, los realistas parecían tener una fuente inagotable de refuerzos. La llegada de los ciudadanos. Cuando todo parecía inclinarse a favor del enemigo, un estruendo nuevo resonó en la plaza. Desde las calles laterales, grupos de ciudadanos armados con cuchillos, garrotes y algunas armas de fuego improvisadas irrumpieron en la lucha. Eran los artesanos, comerciantes y estudiantes que habían decidido unirse a la defensa de la ciudad. Uno de los líderes ciudadanos, un herrero de complexión robusta, levantó un fusil y gritó: «Madrid es del pueblo, no de los tiranos». El impulso de estos refuerzos cambió el curso de la batalla. Los absolutistas, sorprendidos por la resistencia feroz, comenzaron a retroceder. Salvador aprovechó la ventaja y ordenó una carga general. Expulsadlos de la plaza. Los defensores respondieron con un grito de guerra y se lanzaron contra los enemigos en retirada. El combate, aunque brutal, terminó con una clara victoria para los liberales. Un respiro antes de la tormenta. Cuando el último absolutista huyó, la Puerta del Sol quedó en un silencio pesado. Los cuerpos de los caídos yacían en las calles, y el olor a pólvora impregnaba el aire. Salvador se apoyó en una pared, respirando con dificultad. Tiburcio se acercó, con una herida leve en el brazo. «Lo logramos, por ahora», dijo con cansancio. Ruiz llegó poco después, con más soldados de la milicia. Al ver la escena, asintió con gravedad. «Han sido repelidos, pero no se detendrán. Vendrán con más fuerza». Salvador apretó los puños. «Entonces nosotros también debemos estar preparados». La victoria en la Puerta del Sol era un triunfo, pero todos sabían que la batalla por Madrid aún no había terminado. El amanecer traería consigo un nuevo enfrentamiento, y el destino de la ciudad seguía en juego. Capítulo 15. El amanecer de la libertad. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando Madrid con una luz tenue y melancólica. La ciudad, aún envuelta en humo y escombros, despertaba tras una de las noches más sangrientas de su historia. El eco de los disparos y los gritos de combate aún parecían resonar en las calles. Sin embargo, la batalla no había terminado. Salvador Monsalud y Tiburcio Yáñez, cubiertos de polvo y con la ropa rasgada por la lucha, estaban en la Puerta del Sol, donde los liberales habían conseguido una victoria parcial contra los absolutistas. Junto a ellos, los ciudadanos que habían alzado las armas miraban con determinación la ciudad que se extendía ante ellos. Sabían que el enemigo no se rendiría fácilmente. Última embestida. Un mensajero llegó corriendo desde la Plaza Mayor, con el rostro desencajado por la fatiga. Los realistas están reorganizando sus fuerzas en el Palacio Real. Se han atrincherado y esperan refuerzos. Si no actuamos rápido, volverán a tomar la ciudad. El comandante Ruiz, quien había llegado poco después del alba, miró a Salvador y Tiburcio con gravedad. Este es el momento decisivo. Si queremos asegurar la victoria, debemos adelantarnos y lanzar el golpe final antes de que tengan oportunidad de reaccionar. Sin perder tiempo, se organizó a los hombres disponibles. La milicia nacional, reforzada por los ciudadanos que habían demostrado su valentía la noche anterior, avanzó en dirección al Palacio Real. A medida que marchaban, más madrileños se unían a la causa, armados con lo que tenían a mano: navajas, herramientas de trabajo e incluso piedras. Madrid, la ciudad rebelde, se había convertido en un solo cuerpo dispuesto a luchar por su libertad. El asalto al Palacio Real. Cuando los liberales llegaron al Palacio Real, encontraron las puertas custodiadas por una fuerte guarnición de soldados absolutistas. Desde las ventanas, los enemigos disparaban a quienes intentaban acercarse. El combate estalló de inmediato. Salvador, al frente del ataque, dio la orden de avanzar. Por la Constitución. Por Madrid. Los liberales se lanzaron al asalto, esquivando balas y trepando por las barricadas improvisadas que los realistas habían levantado. La lucha fue encarnizada. En los pasillos del palacio, los choques de sables y bayonetas resonaban con violencia.
Cada habitación se convertía en un campo de batalla donde la victoria podía decidirse en cuestión de segundos. Tiburcio, con su fuerza y destreza, abrió paso entre los enemigos, derribando a quien se interpusiera en su camino. Salvador, por su parte, encabezó un grupo que logró abrirse paso hasta el salón principal, donde los líderes absolutistas intentaban resistir desesperadamente. Finalmente, tras una feroz lucha, la resistencia realista comenzó a desmoronarse. Al ver que la derrota era inminente, muchos soldados realistas tiraron sus armas y se rindieron. Otros intentaron huir, pero la milicia y los ciudadanos los rodearon, impidiéndoles escapar. El fin de la opresión. Con el Palacio Real tomado, la noticia de la victoria se propagó rápidamente por toda la ciudad. Desde los balcones y las calles, la gente vitoreaba la caída de los absolutistas. Las campanas de las iglesias repicaban con fuerza, anunciando que Madrid había resistido, que el pueblo había triunfado. En el salón principal del palacio, Salvador, Tiburcio y el comandante Ruiz observaban a los prisioneros realistas. Entre ellos se encontraba el último cabecilla de la rebelión, un general que aún intentaba mantener la compostura. Ruiz se acercó a él y, con voz firme, dijo: «La tiranía ha sido derrotada. España ya no estará sometida a las sombras del absolutismo». El general bajó la cabeza. Sabía que todo había terminado. Un nuevo comienzo. Horas después, Salvador y Tiburcio caminaron por las calles de Madrid. La ciudad, aunque herida, estaba viva. Los ciudadanos limpiaban los escombros, reconstruían sus hogares y hablaban del futuro con esperanza. «Ha sido una larga lucha», dijo Tiburcio, limpiándose la frente, «pero al fin podemos respirar». Salvador asintió. Madrid ha demostrado que su espíritu es indomable. La libertad ha costado sangre, pero ahora nos pertenece. A lo lejos, en una plaza, un grupo de niños jugaba, ajeno a la guerra que acababa de terminar. Para ellos, el futuro era incierto, pero libre. Madrid, la ciudad de las revueltas y la resistencia, se preparaba para escribir un nuevo capítulo en su historia. La lucha había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. Y así termina esta gran historia de lucha y libertad. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para más historias apasionantes. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos increíbles. Nos vemos en la próxima aventura.